Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos y amables oyentes de Radio Atlántica FM 88.9. De esta manera arrancamos su programa Reporteros en el Mundo. Bienvenido, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda esa gente que ya está en la sintonía de la radio y de nuestro programa. Hoy ya estamos aquí listos para hablar, como siempre, con la gracia de Dios, de temas muy importantes. Así es, la forma de participar en el programa es llamando a la línea telefónica el 333-9922. Caso contrario, puede participar en el Facebook. Vamos a tener un buen programa el día de hoy, así que puede participar, también mandar sus comentarios al Facebook. Y luego este programa vamos a pasarlo en YouTube, así que usted podrá verlo en el canal Reporteros en el Mundo. Pueden enviar sus mensajes, porque lo que nosotros decimos acá son temas muy importantes y sin censura. Dicho eso, voy a presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Javier Torres Goitia Caballero, ex ministro de Salud y Deportes hasta el año 2003. Él en este momento se encuentra refugiado en Lima, Perú. Ya él nos va a comentar precisamente cuáles son los motivos. Doctor Javier Torres Goitia, gracias por aceptar la invitación de Reporteros en el Mundo y Radio Atlántica. Quiero preguntarle primeramente quién es el doctor Javier Torres Goitia y cuál es el motivo para que usted, después de 7 meses que ha salido huyendo la dictadura de Evo Morales de Bolivia, todavía usted continúe refugiado en el Perú y no hubiera podido regresar a Bolivia. Eso le pregunto para un poco poner en contexto a aquellos oyentes que nos siguen en vivo a través de Radio Atlántica y los que nos siguen en Facebook y que todavía no tienen el gusto de conocer al doctor Javier Torres Goitia. Doctor, nuevamente bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto, Virginia, un gusto, Alfredo, y a través de ustedes a toda la audiencia que tienen, que por lo que sé es bastante grande, no solamente en Bolivia, en Santa Cruz, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes han dicho ya mi nombre, yo soy el doctor Javier Torres Goitia, soy pediatra, soy salubrista, yo fui ministro de Salud en la época del gobierno del 2002 al 2003 del licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo estoy exiliado, refugiado en el Perú desde el año 2009 porque Evo Morales, Felipe Quispe y un grupo de otros subversivos nos hicieron un juicio a todo el gabinete por genocidio y masacre sangrienta. Ese juicio amparado en una ley de amnistía que dictó Carlos Mesa, que eliminaba a precisamente los delincuentes como Evo Morales, como Felipe Quispe y el resto de la gente, y a nosotros que cumplíamos una función de defensa de la Constitución Política del Estado y de defensa del Estado de Derecho, nos metieron en este juicio y ese juicio sigue su curso. Nosotros hemos aludido que este es un juicio político y precisamente por eso es que yo tengo el refugio dado en este país, porque ellos han considerado en el Perú, a través de la Corte Suprema y de Naciones Unidas, han considerado que el juicio es una persecución política. Han pasado efectivamente 7 meses y el problema no es que ha caído la dictadura. Bolivia ha sacado al dictador, cobardemente se ha ido fuera de Bolivia, se ha ido a México, pero la dictadura sigue. La estructura de la dictadura sigue, el poder judicial sigue en manos del MAS, el poder legislativo sigue en manos del MAS. Hemos visto recientemente que todavía existen algunas estructuras en el poder ejecutivo, como el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que tenía un encargado de la parte jurídica, que era un alto dirigente del MAS. En fin, o sea, la dictadura sigue y es por ese motivo que nosotros todavía no hemos podido retornar, pese a que creemos que en esta etapa de recuperación de la democracia, nos gustaría participar, no en forma activa, porque en eso yo estoy consciente, tenemos que dar campo a la gente joven, la gente que viene por detrás de nosotros, gente que tiene mucho espíritu y que tiene mucho más conocimiento que nosotros, pero sí
creo que es importante que tengamos el derecho de estar donde nos corresponde estar. Bien, doctor, dicho eso, vamos a entrar directamente en materia para la cual lo hemos invitado a usted y que con amplia experiencia y mucho conocimiento en el tema de la salud y de la administración pública de la salud en Bolivia. Quiero preguntarle, ¿cómo es esto de la salud dentro de la República Federal de Bolivia? ¿Qué significa esto y cómo hacemos para dar este paso importante dentro de las estructuras políticas administrativas en Bolivia? Bueno, primero es importante recordar que la República de Bolivia es una estructura que nace hace muchísimos años atrás y que en su constitución política del Estado, la República de Bolivia no permite cambios totales a su constitución. Por lo tanto, lo que ha ocurrido el año 2009 es una trampa, es un engaño como lo que ha ocurrido todo desde el año 2003 hasta la fecha. La constitución política del Estado fue modificada el año 1994 con una serie de enmiendas que eso sí se permiten, pero en ninguna parte de la constitución política de Bolivia establece que puede haber una asamblea constituyente para cambiar toda la constitución. Ese es el primer elemento que es importante recordar. El segundo elemento que es importante recordar es que esta constitución, este mamotreto elaborado por la Asamblea Constituyente y que terminó siendo firmado en un cuartel en la ciudad de Oruro, ese documento pasó al Parlamento Nacional y, curiosamente, una constitución política del Estado nueva fue redactado en una comisión de ese Parlamento sin visto bueno del Pleno de la Asamblea. Por lo tanto, es el segundo elemento por el cual esta cosa que llaman Constitución del Estado Plurinacional no tiene ningún sentido ni ningún valor. ¿Cuáles son los defectos de esta estructura jurídica que actualmente rige el Estado Plurinacional de Bolivia? En primer lugar, es una estructura que no reconoce la vigencia absoluta de los tres poderes del Estado. No reconoce la alternabilidad y no reconoce la independencia de los tres poderes del Estado. Ese es un primer elemento que para la salud pública es muy importante, porque la salud pública tiene que ser un concepto y tiene que ser una estructura absolutamente democrática. ¿Por qué digo esto? Porque, como ustedes saben perfectamente bien, usted, Virginia, usted, Alfredo, son ustedes o yo, Javier, somos nosotros los que tenemos los problemas de salud. No es la estructura, no es la institución la que tiene los problemas de salud. Somos nosotros, los individuos. Y nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato. Y nosotros sabemos dónde tenemos nuestras limitaciones, dónde están nuestros obstáculos. Nosotros sabemos dónde nos falta el agua potable, dónde nos falta el alcantarillado, dónde nos falta la luz eléctrica, dónde nos falta la forma de conseguir alimentos. Entonces, el individuo, la persona, tiene que tener una activa participación en el diseño de las políticas de salud. Esa participación tiene que ser no apolítica, sino apartidista. No tiene que haber un mandato político de un partido como lo que ha ocurrido en los últimos 18 años o 17 años en Bolivia. Tiene que ser lo genuino. Por ejemplo, a Virginia, Alfredo, se le ocurre algo y lo tiene que decir, lo tiene que plantear, sin que exista un jefe político encima de él. A eso es lo que nosotros en la época de la República llamamos participación popular. Y en 1983 se inició el proceso, es el hito en el cual cambia la salud pública después del enorme cambio que se hizo en la Revolución Nacional en 1952. En 1952, la República de Bolivia estructura el camino de la seguridad social, un elemento fundamental para el bienestar de la salud del pueblo boliviano.
Junto con este establecimiento se van generando una serie de otros elementos como es el código sanitario y otros elementos más que ayudan a que por lo menos un 30% de la población boliviana tenga asegurado su servicio de salud. Esto debió haber ido creciendo en el tiempo, lamentablemente la situación económica no lo permitió y la generación de empleo tampoco lo permitió. En 1983 este proceso estatal se ve favorecido con una política renovadora también del movimiento nacionalista revolucionario, en el cual se establece la participación popular genuina, organizada, en los niveles donde ocurren las cosas, que son en la localidad, en el municipio, en el área. Esta participación popular hace que del año 1983 al año 85 se controlen muchísimo las enfermedades infectocontagiosas, baje la mortalidad infantil y se solucione el problema del bocio. Siguiendo por este camino que lo permitía la República porque habían instituciones con diferente pensamiento y había libertad de la gente para actuar, el año 2002 logramos concretar algo que se empezó el año 1996 con la creación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez. Fíjense ustedes la importancia que tiene que un país chiquitito como Bolivia haya sido el primer país en América Latina en establecer el concepto del aseguramiento público para determinados problemas prioritarios como ser la mortalidad materna y la mortalidad infantil. ¿Pero cómo? Con participación en ese momento eran las prefecturas porque no había autonomías todavía, y con la participación de los municipios que ya se habían creado por la Ley de Participación Popular. Entonces, un Estado, una república descentralizada con diferentes poderes que manejan el quehacer no solamente de la salud, sino en este caso también de la salud y de la educación. Se crea este Seguro Nacional de Maternidad y Niñez el año 1996 y lo terminamos el año 2002 con la ley del Seguro Universal Materno Infantil. Y ese Seguro Universal Materno Infantil tiene en su estructura una cosa que se llama el nuevo modelo sanitario. Ese nuevo modelo sanitario toma a la República, ya después de la descentralización, toma a la República con 3 niveles de poder en el Estado. El poder central, el poder departamental y el poder municipal. Cada uno de estos poderes tiene visiones diferentes. Cada uno de estos poderes tiene estructuras diferentes porque tiene realidades diferentes. La salud pública no es una sola para todas partes. En muchas partes tenemos dengue, en otras partes tenemos tuberculosis, en otras partes tenemos malaria, en otras partes tenemos, bueno, ahora en todas partes tenemos coronavirus, pero en general la salud tiene ciertas variaciones epidemiológicas regionales. En un Estado dictatorial unitario es imposible organizar un sistema de salud que sea participativo, un sistema de salud que sea democrático. ¿Por qué? Porque es lo que dice el jefe. Y lamentablemente en el campo de la salud, los jefes somos los individuos, no son los funcionarios del Estado. Somos nosotros los que tenemos la necesidad sentida y nosotros los que tenemos los problemas y nosotros los que tenemos las soluciones porque nosotros sabemos cómo conseguiremos agua potable. El Estado tiene la obligación de darnos los medios, pero nosotros sabemos de dónde vamos a conseguir, en fin, una serie de elementos técnicos que en este momento no es el caso de analizarlos. Pero el elemento fundamental es que la salud es un tema de los individuos y de la sociedad, del grupo de individuos. ¿Y eso dónde está? No está en la Plaza Murillo de La Paz. Eso está en los barrios, en los distritos, en las localidades. Por lo tanto, el Estado unitario, el Estado que no es descentralizado, es un Estado que no funciona para los temas de salud. Como lo hemos visto en los 14 años de gobierno de Evo Morales, en los cuales Bolivia ha llegado a tener niveles de ingresos impresionantemente altos
que nunca antes los habíamos tenido, pero las condiciones de salud del pueblo boliviano no han mejorado 1 centímetro. El número de partos institucionales no ha mejorado del 60-70% que lo dejamos, no ha mejorado. La mortalidad infantil del 37-38 por 1000 no ha bajado. La mortalidad materna tampoco. La tuberculosis sigue siendo un problema. El dengue sigue siendo un problema. La malaria sigue siendo un problema. Entonces, tenemos que estar conscientes de que este esquema de gobierno que no es republicano, que es dictatorial, no funciona para mejorar la salud del pueblo boliviano. Bien, doctor Javier Torres Goitia, con él estamos conversando sobre el tema de los problemas de la salud en Bolivia. Y Virginia, tenemos gente en las redes sociales. Sí, Ariel Muñoz desde Panamá dice: muy buenas tardes amigos del programa e invitado, dice el ingeniero Ariel Muñoz. También está viendo este programa el ingeniero Luis Alberto Vaca Pinto, Kelly Montalbán también ahí en la Redial 26. Saludos ahí para todos en la casa. Doctor Javier, usted acaba de decir que la decisión está en cada uno de los barrios, en cada uno de los distritos, y dirá la gente: ¿tengo tanto poder para hacer que cambie este sistema de salud? ¿Y cómo, doctor? La planificación participativa del sistema de salud tiene que partir de la base de donde se generan los problemas. En ese proceso de participación, de planificación participativa, tiene que haber una estructura del Estado, que es la estructura municipal. Junto con la estructura municipal tiene que haber un apoyo técnico del gobierno departamental y del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la política nacional de salud, las prioridades de lo que tiene que ocurrir en el país, estarán determinadas por el gobierno nacional. Pero el qué hacer para que esas políticas se cumplan, el cómo hacer y el cómo cumplir esos objetivos de la política nacional, tienen que ser realizadas en el nivel local, donde están los centros de salud, donde están los hospitales, donde están las clínicas, y donde está la gente que tiene los problemas. Entonces, ahí abajo tiene que haber un proceso de planificación, donde la comunidad forma parte de ese proceso de planificación. Y es ahí donde el poder de la solución de los problemas está precisamente en 2 pilares: en el apoyo del Estado y en la voluntad popular. Esos 2 elementos para la solución del problema. Lo que está pasando ahora con el coronavirus, por ejemplo, en el mundo entero. La comunidad ha sido excluida del problema. Y se han empezado a comprar respiradores, se han empezado a hacer terapias intensivas. En Italia han gastado millones, en España han gastado millones, en todas partes han gastado millones. Pero la comunidad está en su casa muda sin saber qué es lo que está pasando. Cuando lo lógico hubiera sido empezar a trabajar desde el principio con la comunidad. Empezar a ver quiénes tienen, quiénes no tienen, y que la comunidad sea la propia vigilante de los contagios y sea la propia vigilante de lo que se llaman los asintomáticos, los enfermos asintomáticos en este caso. Entonces, este ejemplo de la pandemia nos vuelve a traer al hecho de que la salud pública debe ser democrática, donde el Estado no puede ser totalitario y autoritario. El Estado tiene que ser un ente que apoye, y para eso se necesita una república con estructuras que vayan bajando el poder hasta llegar al poder local. Bien, estamos conversando con el doctor Javier Torres Goitia, desde Lima, Perú. Él está conversando con nosotros de este tema de la salud. Sí, tengo comentarios también en el Facebook, doctor Javier. Dice el ingeniero Luis Alberto Vacapinto Balcázar: ¿por qué no se hizo antes? Dice: porque hablar del MAS no se puede, pues era un gobierno sin cabeza, dice. Es decir, él mismo se está respondiendo. Dice: ¿por qué no se hizo antes? Y él mismo se responde, ¿no? Porque hablar del MAS no se puede. No se hizo antes. O sea, claro, el problema, yo no sé por qué Evo Morales no lo hizo.
me imagino que todo el mundo sabe por el tipo de gobierno que era, pero quiero que quede claro que nosotros empezamos a trabajar este tema en 1983. Y desde la revolución de 1952, Bolivia en general, no un partido, sino los diferentes gobiernos que han venido pasando por la administración pública en Bolivia, han mantenido la seguridad social, han mantenido este concepto de las áreas de salud. En 1983 se produce el verdadero quiebre positivo para la salud pública con la incorporación de la comunidad al manejo de las estructuras sanitarias. Y entonces esto va creciendo hasta llegar después al Seguro Universal Materno-Infantil. Desde el 2003 para la fecha, la verdad es que yo veo que no ha pasado nada, es más, se ha destruido mucho más. ¿Pero por qué? No porque hayan sido flojos, no porque hayan sido ociosos, no, sino porque la visión del Estado unitario, dictatorial, que no tiene que ver con la correspondencia de la República, es lo que ha hecho que este sistema no funcione. ¿Por qué se han creado, por ejemplo, 5,000 empresas y se han cerrado 5,000 empresas? Porque no había o sea, todo era creado a dedo, desde arriba hasta abajo. Y no había una verdadera democracia participativa donde se decidían las cosas. Y en salud eso es dramático. Bien, doctor, usted nos hablaba de que la Constitución del 2009 en realidad es fraudulenta, y por otro lado también nos decía usted que ha tenido su connotación esto obviamente en la administración de salud. Yo quiero preguntarle a usted, es decir, con esta Constitución que se aprobó el 2009, que es la Constitución política del MAS, ¿se ha retrocedido? Es lo que dice usted. Y por otro lado, con la posterior eliminación de la Ley de Participación Popular, la Ley 1551, ¿ha sido un retroceso para el avance descentralizador y mejoramiento de la salud pública en Bolivia? Un retroceso extraordinario. La Constitución actual, lo que llaman ellos Constitución del Estado Plurinacional, en uno de sus puntos prioriza la medicina tradicional en el área rural sobre la medicina moderna. ¿Eso qué significa? Eso significa que por norma constitucional, los señores que habitan en el campo, los señores que viven en el área rural, tienen que tener prioritariamente atención de los médicos tradicionales. Que los médicos tradicionales son buenos, pero no son los que tienen todo el conocimiento para solucionar todos los problemas de salud. Ese es un elemento que ha pasado desapercibido, que nadie lo comenta, pero está escrito en la Constitución que ellos llaman Constitución del Estado Plurinacional. Al haber eliminado la Ley de Participación Popular, se ha generado en el sector salud un desorden enorme. Los hospitales y los centros de salud del primer nivel son del municipio, los de segundo nivel son de la gobernación, los del tercer nivel son del Estado Nacional. Nadie entiende lo que pasa porque no hay un flujo, no hay una unidad de gestión, que es lo que tiene que haber. A ver, yo le pregunto a Virginia. Virginia tiene un dolor de cabeza y va al primer nivel. En el primer nivel se dan cuenta de que su dolor de cabeza no es tan simple, entonces la tienen que pasar al segundo nivel para que le hagan radiografía. Pero ese segundo nivel ya no es parte del sistema, es de otro sistema, es de la gobernación, entonces tiene que volver a hacer una cantidad de cosas. En ese nivel se dan cuenta que le hacen una radiografía que probablemente lo que tenga sea un daño interno y que necesita un neurólogo y una neurocirugía, y lo tienen que mandar al tercer nivel. Y ese tercer nivel no se charla con el segundo nivel. Entonces hemos roto la cadena, y esta Constitución del MAS ha roto la cadena del flujo que debe tener un sistema de salud. Lo que nosotros planteamos es precisamente, al volver al concepto de la República, donde el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud pública, la operatividad puede ser por diferentes actores, pero bajo una norma, bajo una sola política. Y además esto nos va a permitir, por ejemplo, que en el nivel local
digamos, la seguridad social, que no tiene un equipo de rayos X en Tarabuco, pero digamos la ONG Pío XII tiene el equipo de rayos X. Entonces, en el nivel local, la Caja Nacional de Salud puede hacer un convenio con la ONG Pío XII para utilizar su equipo de rayos X, pagarle, hacer los trámites administrativos que hay. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia la gente, porque la gente empieza a tener acceso a la capacidad instalada por un proceso de gestión concurrente. Pero para eso tiene que haber una política nacional, un Estado organizado y no un hombre que diga esto se hace y esto no se hace. ¿Queda claro esto? ¿Les queda claro esto o está confuso? Sí, queda claro, doctor. Lo que usted explica, que más adelante vamos a estar haciéndole otras preguntas que también queremos que usted profundice en algunos temas que nos ha venido diciendo, Virginia. Sí, y justamente tengo más participación de los espectadores de Facebook, doctor Javier Torres Goitia, que precisamente estamos en un contacto de una videollamada con el ex ministro de Salud y Deporte, quien está acompañándonos esta tarde, el doctor Javier Torres Goitia desde el Perú. Dice Ariel Muñoz, considera el invitado, dice, que dadas las características de las tradiciones y costumbres de la población boliviana, especialmente en el área rural, ¿se tendría éxito planificando medidas preventivas y o correctivas en materia de salud en eventos como la pandemia del COVID-19? Esa pregunta se la traslado, doctor. Le pido que me la repita porque se me fue el audio un poquitito, por favor. ¿Cómo no? Dice, considera el invitado que dadas las características de las tradiciones y costumbres de la población boliviana, especialmente en el área rural, ¿se tendría éxito planificando medidas preventivas y o correctivas en materias de salud en eventos como la pandemia del COVID-19? Yo creo que sí, porque el ser humano en general, no es que creo que sí, estoy absolutamente convencido, el ser humano busca vivir, el ser humano no busca morir. Hay pocos seres humanos que son dirigidos por sectores políticos para hacer las barbaridades que hemos estado viendo últimamente en el Chapar, en algunas otras partes en Bolivia, pero en general los seres humanos buscamos tener una mejor calidad de vida y buscamos vivir mejor. ¿Cómo podríamos hacer para que en el área rural, en la pandemia del COVID, se pueda hacer medicina preventiva y trabajar con la comunidad? Se establecen sindicatos, hay sindicatos agrarios, hay comunidades, hay AIUs, hay una serie de estructuras naturales de las comunidades rurales. En esas comunidades rurales siempre hay una o dos personas que están más relacionadas con el tema de la salud de su grupo social. Hay una partera, hay un curandero, bueno, entonces se puede trabajar con ellos y capacitarlos en un periodo corto de tiempo, 4 o 5 días máximo, capacitarlos sobre los primeros síntomas y las primeras medidas que se tienen que tomar en esta pandemia. ¿Cuáles son las primeras medidas y cuáles son los síntomas que se tienen que tomar en esta pandemia? Primero, los síntomas son el dolor de cabeza, el dolor de garganta y todo lo que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, esta partera, este médico tradicional, en un grupo de 20 o 30 familias, identifica a esas personas. A esas personas se las aísla y a sus contactos también. Entonces, ya vamos trabajando en chiquitito este proceso preventivo y eso se va multiplicando en todas las comunidades. Entonces, poco a poco vamos encapsulando a la gente que se tiene que encapsular y ya vendrá el sistema de salud inmediatamente después a tomar las pruebas que sean necesarias. Pero ahora salir a tomar pruebas a la loca a todas partes, como se ha hecho en el mundo entero, si la crítica es atroz en este momento a lo que ha pasado en el mundo entero. Se han gastado millones de dólares en pruebas que no han servido mucho porque tenemos millones de casos y tenemos muchísimos muertos.
Entonces, la comunidad organizándose es el elemento más importante para trabajar en temas de medicina preventiva. Si una institución quiere hacer medicina preventiva, no la va a hacer nunca si la comunidad no participa. Porque no es que yo tengo que ir a poner una vacuna. La gente tiene que aceptar la vacuna. La gente tiene que aceptar lo que yo estoy planteando como técnico, y eso es a través de la participación popular. Pero no quisiera irme a otro tema, sino al tema de la estructura del Estado. El Estado tiene que tener una estructura para que esto funcione, y esa estructura tiene que ser una estructura democrática. Esa estructura tiene que tener niveles de responsabilidad bien establecidos, pero democráticamente establecidos. Ahí es donde yo eso es a lo que tenemos que volver. Ahí es donde yo quiero entrar, doctor. Permítame preguntarle. Usted dice, el sistema de salud boliviano ha sido fragmentado en 17 años, a niveles inconcebibles e incompatibles. Eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Qué significa esto de que en estos 17 años haya sido fragmentado el sistema de salud en Bolivia? ¿Y cuál ha sido la incidencia, si la tiene, en este momento para que no se pueda atender de manera eficiente el tema del COVID-19 en Bolivia? La fragmentación significa que han creado diferentes estructuras de atención. Por ejemplo, han creado el SAPSI, han creado el programa Mi Salud, han creado los programas comunitarios de salud, que no se conversaban entre ninguno de ellos, tenían direcciones diferentes en el Ministerio de Salud. Hasta ahora hay una dirección en el Ministerio de Salud que maneja a los médicos que eran de Mi Salud. Estos eran los médicos cubanos y algunos médicos que se formaron en Cuba, que les hicieron un programita especial para que atiendan a la comunidad y la capaciten y la entrenen y la adoctrinen fundamentalmente. Entonces, ese programa, por ejemplo, es una fragmentación de lo que debió haber sido la atención primaria de salud única. Se han formado estancos de atención de diferentes instancias en el mismo Ministerio de Salud. No se ha logrado lo que queríamos lograr con el Directorio Local de Salud, que era dar un espacio para que las diferentes instituciones se articulen entre sí en el nivel local y puedan brindar atenciones integrales a la comunidad. No, las cajas nacionales, la caja petrolera, la caja de choferes, la caja, etcétera, etcétera, en estos 17 años no han tenido ningún tipo de políticas de acercamiento a las políticas del ministerio. Ninguno. Simplemente cada cual iba por su lado. Se han espantado a las organizaciones no gubernamentales y el sector privado ha sido considerado como si fuera un pecado mortal. Y nosotros creemos que eso tiene una solución. No es que vamos a cooptar a todos los sectores. No, la Caja Nacional de Salud tiene que seguir siendo la Caja Nacional de Salud porque es una institución que tiene su financiamiento propio, pero en el nivel local puede establecer convenios de prestación que respondan a la política nacional de salud. Y entonces, por convenios interinstitucionales, vamos a lograr esa unidad que ahora está fragmentada en 20,000 pedacitos muy chiquititos. La otra fragmentación que es tremenda es lo que les decía a ustedes hace un rato. Se ha roto la continuidad de la gestión. El primer nivel no tiene nada que ver con el segundo nivel y el segundo nivel no tiene nada que ver con el tercer nivel. Entonces, ¿qué ha pasado? Cada nivel se ha constituido en una estructura en sí misma y eso no está bien. Lo que tiene que ocurrir en salud es que tiene que haber un sistema que tenga un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. ¿Por qué? Porque el 80% de la patología se soluciona en el primer nivel de complejidad con tecnologías muy básicas que son fundamentalmente de prevención.
En el segundo nivel de complejidad se solucionan problemas de enfermedades básicas como ser diabetes, como ser hipertensión arterial, apendicitis, parto por cesárea. Y en el tercer nivel de complejidad están los problemas serios, neurocirugía, oncología, problemas de oftalmología, en fin. Pero todo eso el individuo, Alfredo, puede tenerlos desde el principio hasta el final en 2 meses. Y no tienen por qué estar yendo a diferentes sectores. Él tiene que tener su ruta crítica. A eso se llama unidad de gestión. Y la unidad de gestión, el anterior gobierno la ha fraccionado en, de hecho, 3 pedazos. Y además han inventado un cuarto, que es el cuarto nivel de atención. Que, no sé, serán los helicópteros, no sé a qué se refieren con el cuarto nivel de atención, pero bueno, se crearon un cuarto nivel más. A eso me refiero con la excesiva fragmentación, excesiva compartimentalización de la salud pública. Nos queda claro, hay reporteros en el mundo, en el Facebook, Virginia. Así es, el ingeniero Luis Alberto Bacapinto Balcázar dice, pero eso se hace en un gobierno normal, no como el que se expulsó, dice, y para esto se debió capacitar antes sobre esta pandemia. Se refiere al COVID y todo esto que está pasando en estos momentos, doctor. La capacitación de la comunidad no es algo difícil de hacer, porque ya les vuelvo a repetir, cada uno de nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato y sabemos cuál es nuestro problema y es cuestión de más bien la parte institucional, la parte profesional, tiene que tener la capacidad de entender lo que la comunidad entiende por enfermedad y manejarlo con la comunidad. Entonces ese es un proceso que no requiere mucha capacitación, pero sí requiere mucha voluntad y requiere mucha intencionalidad de lograr este tipo de acercamientos. Hay una experiencia que es extraordinaria, que vale la pena revisarla, que es la experiencia de Guayaquil con el coronavirus. La experiencia del municipio de Guayaquil es extraordinaria, es realmente extraordinaria cómo han solucionado en un mes de ser el país que tenía la mayor cantidad de muertos por día, la ciudad que tenía la mayor cantidad de muertos por día, en un mes ha sido y es la ciudad que no tiene muertos hace 7 días. Con una participación estructural de toda la comunidad en forma democrática. Bien, estamos conversando con el doctor Javier Torres Goitia, exministro de Salud hasta el año 2003, como ya les decíamos, explicándonos este tema de cómo hacemos para solucionar el problema de la salud. Y precisamente de aquello, doctor, usted nos decía de que es imposible en un sistema de Estado unitario como el que tenemos, además autoritario, hasta hace poco en Bolivia. Es decir, que la única manera para que podamos solucionar el problema estructural de la salud y podamos tener salud todos los ciudadanos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, es cambiando de este sistema unitario, volviendo a la república y además avanzando hacia el Estado federal. ¿Es eso lo que usted nos dice, que no hay manera, si no volvemos a la república y no somos un Estado federal, la salud continuará tal como está y no podrá ser solucionada? Va a ir empeorando porque lo que necesita la salud pública es un proceso de descentralización, pero no una descentralización de atomización. Necesita una descentralización organizada con una estructura estatal bien reglamentada. Y en ese proceso hay algunas funciones que les corresponde a los municipios, algunas funciones que les va a corresponder a las gobernaciones y una función fundamental, igual que en la política educativa, igual que en la política de seguridad del Estado, le va a corresponder al gobierno federal dictar la política nacional. Pero esa política nacional tiene que tener la flexibilidad en cada región y en cada localidad
para ver cuáles son sus prioridades. Si no ocurre eso y no tenemos, en primer lugar, democracia, cosa que en este momento se está luchando por conseguir la democracia. En el mes de noviembre se lo sacó al dictador, pero no se terminó la dictadura. La dictadura sigue porque vean, por ejemplo, lo que pasa en la Asamblea Plurinacional. Hay una cantidad de créditos contratados por el gobierno nacional de la señora Áñez que la Asamblea Plurinacional los bloquea y no permiten que lleguen los créditos para el coronavirus. Y el coronavirus nos está matando un montón de gente y los parlamentarios siguen esperando yo no sé qué para aprobar esos créditos. Entonces, se debe hacer un Estado que sea con estructuras sólidas, con estructuras bien reglamentadas. Eso se llama república. ¿Y por qué se llama república? Porque tiene 3 niveles de administración. Tiene la administración de justicia, tiene la administración de las leyes y tiene la administración del poder ejecutivo. Cada uno de estos elementos tiene que tener su correlato hacia abajo y este correlato favorece el ejercicio del derecho de la salud. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de fiscales en el nivel local que van a defender el derecho de la salud, el derecho a la atención de salud en un centro de salud, entonces este poder del Estado está apoyando a la salud. Si tú tienes el poder ejecutivo que ha distribuido los recursos que debe distribuir para que esto funcione, el otro poder del Estado también está apoyando. En este momento eso no existe. En este momento es el pobre Ministerio de Salud que tiene que, además de pelear con el coronavirus, tiene que pelearse con los gobernadores, tiene que pelearse con los municipios, porque nadie sabe lo que tiene que hacer. No hay una estructura, ¿no es cierto? El zafarrancho que nos han dejado en la administración pública es tan grande que, claro, los amigos del presidente que eran gobernadores o los amigos del presidente que eran alcaldes tenían mucho poder y esos no han cambiado, eso sigue. Y ya no está el amigo presidente, ya es otra la presidenta que no es amiga de ninguno. Entonces, claro, el problema es que hay que cambiar esta estructura de una vez por todas y que no vamos a avanzar en Bolivia si no se deroga esta constitución y se vuelve al concepto de la república. Volviendo al concepto de la república, ya trabajaremos el tema del federalismo, pero lo más importante es volver a tener una república para tener legalidad en lo que estamos haciendo. Bien, doctor, tengo más participación en el Facebook. Alexandro Bort Arana dice, muchas de las cosas que se le critica a la participación popular, la fragmentación del sistema de salud, en realidad fueron provocadas, dice, por la ley que las reemplazó, ley de autonomías. Interesante el punto de vista, dice don Alexandro Bort Arana, la opinión en el Facebook. Y también desde Panamá, Ariel Muñoz dice, toda vez que ninguna política de Estado implementada en el país tuvo resultados los últimos 14 años, ¿considera el invitado que el Estado plurinacional impide la consolidación del Estado nacional que era el objetivo de la Revolución Nacional de 1952? Es la pregunta de Ariel Muñoz. Se la trasladamos, doctor Goitia. Respondiéndole a Ariel Muñoz, efectivamente el concepto castrochavista del Estado plurinacional es un freno al desarrollo de la República de Bolivia. No solamente es un freno, sino es un quiebre. Y es un quiebre muy peligroso porque es cuestión de que veamos qué ha pasado en estos 14 años. En estos 14 años Bolivia ha tenido la cantidad de ingresos y de recursos más extraordinarios que a cualquiera se le pueden haber ocurrido. Pero como había este concepto castrochavista del poder único en una persona, en el jefecito, él decidía dónde iba la plata y al final la plata no ha ido a ninguna parte. Y seguimos con pobreza igual que hace 14 años, seguimos con mala educación igual que hace 14 años, seguimos con peor salud que hace 14 años, seguimos con todo igual o peor que hace 14 años, pese a que Bolivia ha tenido 14 años de una bonanza económica extraordinaria.
Entonces, obviamente, la respuesta es efectivamente. La República de Bolivia no es que se ha visto amenazada solamente, sino se ha visto frenada por el modelo castrochavista del Estado plurinacional. Y en relación a la pregunta del señor Alex Verde, la participación popular y la ley de descentralización administrativa van de la mano. Han sido dos complementos. Primero, la ley de participación popular para crear los municipios en el nivel local, y luego, en el proceso de avance de las autonomías, ¿no es cierto?, en el concepto de ir pensando en la federalización, se hace la ley de descentralización para dar poder a una estructura intermedia del Estado que eran las gobernaciones, porque no había un contacto estructural independiente entre el gobierno nacional y el municipio. Era muy lejos la distancia. Entonces teníamos que tener una instancia independiente. ¿Qué significaba esto? Significaba 3 niveles de democracia. El nivel nacional, un nivel de democracia. El nivel departamental, regional, que también al gobernador se lo elige por voto directo, otro nivel de democracia, y lo mismo con el municipio. Pero aquí viene un tema que es bien importante, que vale la pena resaltarlo. La ley de participación popular establece ya algo que era muy importante y que ahora es un planteamiento que yo también lo tengo y que yo también lo propongo. El concepto del parlamentarismo. Los municipios tienen consejos municipales y los alcaldes no pueden hacer lo que quieran. Los alcaldes tienen consejos que les han salido respondones o que los apoyan dependiendo de la gestión del alcalde. Eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer en el país, que existan estructuras que controlen el mismo poder en los diferentes niveles de gestión. Es muy importante lo que usted manifiesta acá en este programa, doctor Javier Torres Goitia, desde Perú. Virginia, nos queda pocos minutos para finalizar. Sí, 2 minutos, y agradecerle a la gente por la participación en el Facebook. Preguntas ya resueltas por el doctor Javier Torres Goitia, que muy amablemente nos concedió esta entrevista en contacto directamente desde el Perú. ¿Es su refugio o exilio, doctor? El mío es un refugio otorgado por un grupo de instituciones patrocinados por el Convenio de Refugiados de Naciones Unidas. Hay 2 tipos de situaciones de los exiliados, unos que son exiliados, que son una voluntad presidencial, y otro que somos nosotros los refugiados, que tenemos una estructura diferente. Muy bien. Importante conversación con usted, doctor, muy nutritiva, muy positiva para nuestra audiencia. Nosotros agradecidos con usted de poder contar con una persona que conoce bastante, no solamente el sistema político, sino como profesional de la salud, habla con conocimientos y con experiencia por haber trabajado dentro de la estructura estatal de Bolivia y también conocer los problemas de la salud. Doctor, agradecerle por esta entrevista, decirle que vamos a estar requiriendo de usted para que, de acuerdo a las repercusiones de esto, vayamos avanzando y aclarando ciertos conceptos que se han vertido de parte de usted acá en el programa Reporteros en el Mundo y Radio Atlántica. A tiempo de agradecerle su mensaje final para la población boliviana y desearle que usted esté bien y que su salud se la preserve para que usted pueda ayudarnos en salir del problema en que estamos en Bolivia. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, Virginia y Alfredo, a ustedes y a toda la audiencia, a las personas que han participado con sus preguntas. La salud pública es un problema de todos, de unos y de todos, no es un problema exclusivamente del Estado. Ese es un tema que yo quisiera que quede claro de aquí en adelante, y la democracia es parte de lo que tenemos que lograr. Gracias, bueno, doctor. Dice Ariel, con los últimos mensajes. Sí, dice Ariel Muñoz, desde Panamá, muy completa la intervención del invitado. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias.
Y gracias a todos. Gracias a ustedes, pues. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Nosotros agradecidos una vez más, le vuelvo a repetir, y seguro que nuestra audiencia está muy, pero muy agradecida, nuestros reporteros en el mundo, contentos de haber escuchado a un hombre como usted, con conceptos bien definidos, bien fundamentados y planteados para ir hacia adelante, no para generarle problemas a nadie, Virginia. Así es, gracias doctor nuevamente. Vamos a una pausa comercial y volvemos con la segunda parte de esto que es Reporteros en el Mundo. Radio Atlántica es tu amiga.